Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo vamos? están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Bueno, Hoy les traemos una petición. Hoy vamos a hacer la reacción a una petición que nos hicieron. Nos la hizo Melissa Lafontaine. Nos dice, hola amigos, me gustaría que reaccionaran al video México versus Argentina, rivalidad explicada del canal Levat el Replicante. Bueno, nosotros anteriormente ya habíamos hecho un video de este mismo canal que la verdad nos pareció súper interesante sobre el turismo en México, ¿no? sí, Donde explicaba muy bien por qué México era una de las potencias en el turismo, por decirlo así. Agradecemos mucho a Levat el Replicante por permitirnos reaccionar a sus videos. sí. Bueno, vamos con esta petición de Melissa Lafontaine. Te Le enviamos va, un abrazo y un saludo le enorme. va el replicante. ¿Estás viendo? Nos están pidiendo tu video en nuestro Sí, canal. nos están pidiendo, Y sí. vamos a cumplir, y le vamos a pedir a nuestros seguidores que por favor vayan al canal Sí, que lo y que apoyen, se compartan suscriban. y comenten mucho sus Tiene otro videos para video, que tiene otro video pueda crecer mucho más. interesante. Al momento de informar, es como muy, no tajante, sino que es muy recto en las cosas. Sí. Dice las cosas como son e investiga muchísimo para poder hacer sus videos. No, Me gusta mucho y a esa nosotros, temática. y a nosotros nos dijo, ven, están reaccionando a mi video. Yo no le di permiso. Cuando le escribí, le dije, ay, mira, ¿nos puedes regalar permiso para reaccionar a tu contenido? Le dije, por favor no nos vayan a reportar, ¿sí? Y nos dijo, ustedes me cayeron bien. ¿Ya? Así que no hice nada de eso, no lo reporté ni nada. Me dio como que, wow. Sí, Pero sí, la verdad sí pedimos disculpas porque fue un error la vez pasada no decir de qué canal habíamos tomado el sí. video. Ese fue un error, la verdad, de nosotros. Y sí pedimos Yo no disculpas sé qué a... pasó, no entendí. Le va el replicante. No es para nadie sorpresa creer que actualmente exista una supuesta rivalidad entre los dos países más grandes de habla hispana, México y Argentina. La realidad es que no existe ninguna rivalidad real con Argentina. Los mexicanos solamente compartimos con tal país tres cosas: el continente, el idioma y la pobreza. Nada más. No existen motivos políticos ni históricos para que exista una real rivalidad. Lo que sí hay es un montón de gente enajenada, xenofóbica e ignorante que pulula en las redes sociales, promoviendo el más rancio e infantil odio. Gente que lo esperable sería que se tratara de niños y adolescentes con mucho tiempo detrás de una pantalla y sin atención de sus padres. Pero para desgracia del sistema educativo latinoamericano no es así, por lo menos no siempre, pues es patético descubrir que hay creadores de contenido ya treintones, ya cuarentones, que hacen y promueven ese tipo de contenido, muchas veces como respuesta pseudopatriótica a otro contenido que insulta a su país, pero otras tantas solamente son parte de una provocación que atraiga likes y visibilidad. Sí, es verdad. Muchos podrán decir, ay, es solo internet, no es la vida real. Bueno, desde mi perspectiva no es así. No solo porque la línea que divide lo real de lo virtual es cada vez más delgada, sino también porque el uso de memes y humor xenofóbico en redes sociales puede ser peligroso desde una perspectiva sociológica y antropológica, ya que puede contribuir a la formación de identidades excluyentes. Todo esto puede afectar emocionalmente a una persona. Sí, eso es verdad. ¿Ya? Y esto, Las redes hoy en día tienen un poder que a veces uno no alcanza a imaginarse. Y a veces un mal comentario o un chiste, o para lo que nosotros puede ser un chiste, para otra persona puede ser algo muy grave y que lo afecte de tal manera que lo lleve a cometer actos que no son. así es, Lucy. Es decir, el humor xenofóbico puede ser utilizado como una herramienta para definir un nosotros frente a un ellos, creando divisiones entre naciones y culturas. Lo peor de todo es que dichos memes e insultos racistas solo propagan más los estereotipos negativos, que, con el tiempo, se transmiten a las nuevas generaciones y las desensibilizan de la gravedad de la xenofobia. Sí. Basta recordar el caso de un chico argentino que en este año 2023 fue atacado y perdió la vida en Oaxaca, México, y ver lo lamentable de los comentarios en redes sociales, tanto de mexicanos como de argentinos. Afortunadamente, la realidad es que tanto el mexicano como el argentino de a pie no odia a su contraparte continental. Sí. Por supuesto que existen estereotipos entre ambas naciones y prejuicios consecuentes que, repito, se consolidan cada vez más en la memoria colectiva por culpa del internet y los medios de comunicación tradicionales. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué existen dichos prejuicios? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se originó esa percepción bilateral negativa y esa supuesta rivalidad? Bueno, de entrada hay que desmentir el mito del fútbol, pues no,
A diferencia de lo que muchos argentinos creen sobre que los mexicanos les tenemos envidia porque quisiéramos ser como ellos en el fútbol, pues la realidad es que no es así. Y no bromeo. Hay muchos argentinos que... Bueno, hay una cosa aquí, Lucy, que nosotros tampoco, digamos, en el caso de nosotros no conocíamos o no conocemos la relación entre Argentina y México, entre estos países, nosotros desconocemos todo eso. Hemos ido conociendo cosas, Sí. ¿sí? Y lo que más agravió o más preocupó o más nos fijamos fue que un líder, como en el caso de Javier Milei, lo que dijo pues de México, ¿sí? Eso lo pone uno como decir, bueno, ¿y aquí qué? Porque uno como líder, como representante de una comunidad, de una población, debe ser muy culto. Y medir sus palabras. O sea, Claro, entiendo que de pronto él no tenga la misma forma de pensar de ANLO en este caso, pero no por eso tenía que denigrar de esta forma ni decir este tipo de comentarios. Pero bueno, volvamos al video, no nos apartemos del tema. Creen que los mexicanos los envidiamos por su fútbol. Y lamento informar a aquellos argentinos que piensan eso que no. En México ni el fútbol ni ningún deporte se vive con la misma pasión e importancia como en Argentina. El fútbol no influye en la vida pública, en la economía ni en la identidad nacional como sí lo hace en Argentina. Claro que habrá uno que otro desubicado mexicano que tendrá en sus sueños húmedos tener la calidad futbolística de otro país, pero no. Por lo general no es así. húmedos. Para el mexicano promedio, el fútbol no pasa de ser un pasatiempo dominguero y un pretexto Así para debería tomar ser. con los amigos y la familia. Algo Y ojo, que nos una. esto no es pretexto para justificar la mediocridad nacional en dicho deporte. Claro que no. Hablo del peso que dicho deporte aporta en la vida de un país. Por ejemplo, los alemanes y los italianos tienen una larga historia de éxitos y una infraestructura futbolística sólida. Sin embargo, para ellos el fútbol no tiene ni por asomo la relevancia cultural y social que sí la hay en Argentina y Brasil. Pensar que los mexicanos les tenemos envidia a los argentinos por su fútbol sería tener una visión cultural bastante limitada e infantil. El fútbol no es más que un espacio de desahogue y revancha entre ambas naciones. Entonces, si el fútbol no es el origen de esa supuesta rivalidad, ¿cuál es? Pues resulta que esta rivalidad es más vieja de lo que un hincha del River o del América querería. La primera vez que yo presencié comentarios xenofóbicos entre ambos países fue por ahí del 2001 en los chats de América Online, cuando todavía no existía ni YouTube, ni Twitter, ni Facebook, ni siquiera Imagínate. MySpace. Sin tanto rodeo, es muy sencillo. Se trata de una cuestión de choques culturales. México y Argentina son ni más ni menos que los dos polos del espectro de la hispanidad en el continente americano. A pesar de que ambos países son de herencia católica, romana e hispana, la realidad es que en lo que respecta a cultura e idiosincrasia, ambos países son muy diferentes entre ellos. Claro que compartimos vicios y problemas y que nuestras diferencias no impiden que nos podamos llevar bien, pero en esencia somos muy diferentes. El choque cultural entre estos países se vio en varias etapas, pero la inicial se vio con las dos primeras olas migratorias de argentinos en México. Ojo, es argentinos en México, no en sentido opuesto. Pues tanto en la época del cine de oro mexicano, como en los años 70 y 80 por la dictadura militar argentina, comenzó una notable migración de argentinos en México. Argentinos que iban desde artistas, escritores, hasta académicos, científicos, empresarios y comerciantes. Al principio, los mexicanos mostramos curiosidad por nuestros nuevos huéspedes, la cual posteriormente se transformó en una cierta fascinación por sus exóticos acentos y sus fenotipos ciertamente diversos de los que normalmente se encuentran en el país. Algo como quedó inmortalizado en un episodio del Chavo del Ocho. Los mexicanos, como siempre, demostrando nuestra calidez y hospitalidad hacia otro pueblo en dificultad. Este gesto no era nada nuevo, ya que en el pasado habíamos acogido a españoles huyendo del franquismo, así como también a significativas comunidades de libaneses, menonitas alemanes, cubanos, centroamericanos, entre otros. Cabe recalcar que una gran parte de los argentinos en México fueron obligados a migrar por las circunstancias de su país. Por lo tanto, muchos de ellos se rehusaron a aprender los modos y cortesías mexicanas y, peor aún, se negaron a integrarse completamente en nuestra sociedad. De manera evidente, algunos mexicanos no solamente se sintieron desplazados laboral, económica y territorialmente en su propia casa. Mira que eso me hace recordar un poco a la situación que vimos en uno de los videos anteriores, en el que se hablaba de
toda la migración estadounidense y canadiense que se está alojando en la actualidad en México. Y creo que está pasando algo similar. Como hay algunas personas que sí tratan de adaptarse a su nuevo entorno, de integrarse, hay otras que simplemente quieren continuar con su cultura y ya. Y no les importa como que llegaron a un nuevo territorio y tratar de entender un poco ese nuevo territorio, ¿no? Creo que esto me hizo recordar un poco a lo que vimos anteriormente. Sigamos viendo. Sino que también comenzaron a percibir en los argentinos una arrogancia, una Sí. soberbia y un despotismo insólito. Pareciera como si los argentinos, aprovechándose de la hospitalidad mexicana y de su fenotipo culturalmente privilegiado, quisieran pasarse de listos y sentirse por encima del mexicano promedio. Ojo, que aquí quiero hacer dos aclaraciones importantes. Primera, no todos los argentinos fueron ni son así. Más bien se comenzó a caricaturizar esa altanería percibida propia, en la mayoría de los casos, del típico porteño. Y segunda, la realidad es que el mexicano moderno no es ni más ni menos soberbio que el argentino moderno. Quizá los mexicanos de los años 70 eran más humildes y por ello sucedió tamaño encontronazo cultural. Pero hoy, los mexicanos somos tan patrioteros y arrogantes como el argentino, el venezolano o el peruano promedio. Ni más ni menos. En fin, volviendo al tema, Yo muchos argentinos comenzaron a... Cuando estaba pequeño, uno de los chistes que me marcó era que iban dos argentinos por la calle discutiendo entre ellos. Uh-huh. ¿Cuál de los dos era el enviado de Dios? Y el uno le dice al otro, yo soy el enviado de Dios. El otro, yo soy el enviado de Dios. Yo soy el enviado de Dios. Y el otro, yo soy el enviado de Dios. Y viene otro argentino. Y le preguntan, ¿cuál de los dos cree usted que es el enviado de Dios? Y dice el otro, que yo sepa, no he enviado a nadie. O sea que Dios era él. Que Dios era él. Y ese chiste, y eso, yo lo conocí cuando era muy niño. Sí. Ponga, yo tenía por ahí unos 7, 8 años. ¿Sí me entiendes? Entonces, como eso de la arrogancia, problemas de superioridad de los argentinos, no es de ahora. Como tal egocentrismo más que todo. Sí, no es de ahora. Eso da a entender que desde mucho tiempo atrás se ha creado este estereotipo argentino a nivel nacional, ¿no? A nivel mundial, perdón. Porque es que yo estaba en una selva, Luz, allá metido en el Chocó, ¿sí? Que lo único que uno conseguía ya era monte por todos lados, ¿sí? Uh-huh. Y un radio que por las noches uno escuchaba algunos chistes, algunas canciones. Y yo sabía eso. Vea pues. Sí. No sabía. ganarse una cierta fama muy negativa. La realidad es que ningún otro grupo inmigrante en México tenía tanta mala fama como el argentino. Y lo peor de todo es que no era una fama por ser malvivientes o delincuentes, sino por su famosa soberbia. La reputación negativa de los argentinos en México se acentuó después del año 2001 con una nueva ola de inmigrantes. En esta ocasión la crisis económica fue tan severa que los argentinos residentes en México se mostraban dispuestos a desempeñar una amplia variedad de trabajos para hacer frente a sus dificultades financieras. Muchos de ellos nuevamente llegaron con esa arrogancia de sentirse los parisinos de América. Traían consigo ideas de sus abuelos y lo que les enseñaban en los mismos libros de texto de las escuelas públicas argentinas. O sea, que los argentinos son diferentes. Según su memoria colectiva, ellos no son ni incas, ni guaraníes, ni mapuches, mucho menos africanos. Ellos llegaron en barco desde Europa, huyendo del hambre, pero a final de cuentas europeos colonizadores. Naturalmente esto chocaba con la imagen del blanco en México, que si no se trataba de gringos o europeos adinerados, se trataba del castizo o del blanco mexicano comúnmente acomodado en la clase media o alta del país. Los mexicanos pensaban algo así como, ¿de qué me presumes si eres pobre? Desde entonces no ha sido raro encontrar argentinos en México desempeñando roles tan diversos como estudiantes o escorts, o modelos, artistas callejeros, artistas circenses. Otros tantos comenzaron a optar por empleos más convencionales como oficinistas. Yo creo que son prácticas o trabajo que casi todos los países y la gente lo utiliza. En el caso de meseros, colombianos salen mucho a otros países a trabajar como meseros. Claro, Y yo chicas creo que también que salen como escort también. hay personas que de pronto han estudiado muchísimo, digamos en el caso de Colombia, estudian hartísimo acá en Colombia, pero de pronto en Estados Unidos no pueden ejercer por X o Y motivo y pues terminan buscando trabajo de lo que les salga y es algo válido.
porque pues tú vas allá es a tratar de mejorar tu vida y no importa por qué medio lo haga, desde que sea legal y sea algo digno, no entiendo por qué sería algo malo, ¿no? Ya. Recepcionistas en hoteles o meseros en restaurantes. Este último puesto se ha convertido en el insulto favorito de los mexicanos contra aquellos argentinos que quieren ofender o menospreciar a México. Personalmente me parece un insulto de pésimo gusto, pues ser mesero es tan loable como cualquier otro Claro. trabajo dentro del marco legal de un país. Sin embargo, Nosotros trabajábamos como, Yo soy mesera, como mesero. Nos echaron. ¿No les hemos contado? por mal mesero. Nos echaron. Porque somos excelentes meseros y dijeron, estos excelentes meseros porque tienen que trabajar en un restaurante tan básico. Ya hace, Mejor como, echémoslo ya, para hace que como, abran ya la hace sala. como 4 meses que nos echaron, nos quedamos sin trabajo. Ay, hombre, perdón. ¿Usted por qué no nos vuelve a dar un trabajo? Recontratar. desde un punto de vista más social y psicocultural, me parece un insulto muy perverso, pero a la vez muy atinado, pues no deja de recordar esa dinámica de poder donde el que está arriba, en el Ujú. norte, te ayuda financieramente a cambio de que tú lo sirvas. Y eso significa que estarás siempre social y económicamente debajo de él. Esa creciente mala fama dio lugar a burlas y parodias en la televisión mexicana, sátiras y comentarios poco oportunos. Se consolidó finalmente la imagen del argentino sencillito y cariñoso. No se hubiera dado esa burla si alguien no hubiera replicado o no se hubiera enojado por esa plática. ¿Sí me entendiste? Cada Eh, acción tiene una reacción claro. y de pronto al momento en que ellos llegaron, al no generar un buen impacto, porque es que las primeras personas son las que generan el impacto de los futuros para mí. Entonces al llegar, digamos, en esa época y no haber dado como un buen impacto en México, llevó a que actualmente se esta rencilla. Sí, porque Ujú. cuando tú llegas a un país que no es el tuyo, tú tienes que acoplarte, tienes que adaptarte y tienes que explorar y conocer ese país. Me acuerdo cuando yo vendía muñecos en una época, yo hacía muñecos de peluche, tela, emblema, todo eso, y tenía que salir a vender. Y el primer día que yo salí a vender, yo vi a la gente que estaban, un grupo de gente que estaban allá reunidos, y yo no iba donde estaban ellos. ¿No? Yo pasaba por otro lado, me daba pena. ¿Y cómo querías vender? Toda la noche andando en esa calle, vale, mucho bobo, vale. Toda la noche andando calle, y yo vendí poquito. Sí. Yo no me vendí unos 20 muñequitos. La gente me buscaba, me llamaban para preguntarme qué era lo que yo llevaba ahí vendiendo. Yo me escondía. Porque tú venías de un lugar donde de pronto no se veía eso, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces tú al ver eso, tú te sentías como fuera de tu zona de confort. No, y Es eso. ves porque gente así parado hablando. A mí se me dificultaba ir donde estaban ellos. ¿Te daba pena? Sí, me daba pena. Yo iba donde había dos, una persona, dos personitas, ahí sí yo llegaba, pero cuando había poco, no, para allá no iba. Pero ya después, Cuando ya fuiste cogiendo. claro, ya me encantaba, yo me metía en el grupo de ellos. Y ahí los convencía. Eso sí lo sé porque a todo el mundo como le empieza a coger ya. reflejado claramente en personajes como Excelsa de la familia Peluche, Dieguito Gardel Lamarque de la programación de Telehit, o las diversas personificaciones de argentinos Muy en buen el video, mundo, mano. creados para irritar al transeúnte mexicano de mediados de los 2000. Por otra parte, en el país del Diego, también hubo comentarios lamentables como aquel comentario racista de la Fauci, por los incipientes shows deportivos argentinos que comenzaban a menospreciar el fútbol mexicano por su evidente inferioridad. Obviamente, dichos actos mediáticos llegaban hasta los noticieros mexicanos y solamente se reforzaba la creciente mala fama de groseros y racistas que los argentinos cosecharon en México. Aunque siendo sinceros, los medios mexicanos mostraron una cierta cobardía e hipocresía del tipo me llevo, pero no me aguanto. Prácticamente esa fue la me siguen dinámica burlando. mediática en ambos países en la década de los 2000, hasta que todo cambió el fatídico mes de abril del 2009, cuando se encendieron las alertas en todo el mundo y postraron los ojos sobre México como culpable de una nueva y mortal pandemia. Iniciaba pues la pandemia de gripe porcina H1N1, H1N1. un nuevo sí. virus que No me según acordaba de diversas esa fuentes pandemia. oficiales se originó en México, se propagó por el mundo y trajo consigo cientos o miles de Yo decesos estaba e pequeña cuando... importantes Ujú. pérdidas millonarias.
Este nuevo bicho mexicano pronto comenzó a generar una alarmante xenofobia contra los mexicanos, especialmente contra aquellos que vivían en el exterior. Lo curioso de este caso es que México recibió más apoyo internacional de quienes esperaba mayor discriminación, y en cambio encontró racismo, maltratos y discriminación de países claramente tercermundistas, como en la China de entonces, o peor aún, inesperadamente se reportaron los peores actos de xenofobia hacia mexicanos en los países a los que, a pesar de la distancia comercial y política, México los seguía considerando sus hermanos, y se esperaba comprensión y apoyo. Wow. Es decir, hablo de Latinoamérica. Fue alarmante pues la cantidad de noticias que llegaron de maltratos a mexicanos desde países como El Salvador, Chile, Cuba, Ecuador, Perú y, como no, Argentina. Creo yo que desde entonces el poco interés, admiración y empatía que la mente colectiva mexicana sentía por nuestros vecinos del sur disminuyó considerablemente. Claro. Incluso las políticas económicas de México comenzaron a mirar más a... ¿Sabe qué me agrada? Vivir en un país como Colombia. ¿Por qué? Me siento orgulloso de ser colombiano. Es un país que casi nunca tú lo ves metido en discordia, en conflicto. Nunca. En todos los videos que hemos visto, ningún video dicen que Colombia hizo tal cosa, que no. Yo estaba preocupada cuando dijo que Latinoamérica. Yo dije, bueno, pucha, nosotros los colombianos. ¿Y si Pero nos los colombianos ayudan? no. Los colombianos no son así, no somos Aunque así. digamos que eso me hace recordar mucho pues al COVID, ¿no? Que cuando pasó lo del COVID, pues todo el mundo como que rechazaba un poco Sí, aquí en a Colombia esa población. a los chinos, a los chinos los rechazaban a los bastante. asiáticos los rechazaron bastante. Y también, digamos, y no solo a los asiáticos, sino al personal de la salud también eran Sí. muy rechazados. Se subían de pronto a un medio de transporte y la gente se alejaba o se iba del transporte. O digamos, se iban a subir a un ascensor y la gente les pedía que se subieran a otro o se salían del ascensor. Sí. Y creo que eso fue algo muy feo que... Pero para ellos, bueno, también lo entendían, porque la gente, todo el mundo también el miedo, todo eso. Sí, pero Pero también es es duro. Esta gente dejaban la familia. Sí, tuvieron Y- que internarse vos en Sí, hospitales no fue por fácil. meses. Fuera, no, Y yo vi una noticia, Lucy, el día en que grabamos este video, que la gente la reprochó sobre como la propagación nuevamente de ese virus. ah, sí, Y están precisamente diciendo en México. Permita Dios que eso sea mentira. Estuve leyendo, pero lo que decían que era falso. Que cuánto le pagaban a ese canal eso, por decir eso. por decir eso, y que habían tres hospitales a reventar. Sí, no, Sí. no creo. Hoy lo leí por ahí. hacia el norte que hacia el sur. Desde entonces, y con el auge de redes sociales como Facebook y a través de memes y humor negro, se ha extendido, normalizado y prácticamente internalizado la xenofobia y los estereotipos entre ambos países. Evidentemente, las contiendas deportivas como el fútbol y con menos relevancia el box son el campo de batalla y el pretexto ideal para aflorar los insultos más racistas y denigrantes posibles. Lo lamentable es cuando estos prejuicios y actos netamente provocadores y racistas rebasan las pantallas y los estadios de fútbol y se vuelven agresiones físicas y verbales reales. Eso no debería pasar. La falsa rivalidad entre mexicanos y argentinos no es más que un malentendido México. cultural de hace más de 50 años, fortificado por la hipocresía y vulgaridad de los medios de comunicación tercermundistas de ambos países y más recientemente por memes de humor negro y creadores de contenido que saben que tienen que tocar sensibilidades nacionalistas por un poco de atención. La realidad es que la mayoría de los argentinos en México y de los mexicanos en Argentina se encuentran bien. No es exageración decir que la mayoría de argentinos en México han logrado cosas que nunca hubieran podido hacer en su país, Sí. y que por lo general se sienten como en casa gracias a la hospitalidad mexicana. Mm. Y en sentido opuesto, estoy convencido de que los mexicanos que residen y visitan Argentina, por lo general se encuentran felices y son tratados con respeto y cordialidad y se llevan una buena impresión del país. Mi recomendación final sobre esto sería simplemente madurar. Cuando veas un meme o un video de un argentino burlándose de México o de un mexicano burlándose de Argentina, no respondas, no reacciones, simplemente pasa de largo. Esa es la intención de ese creador de contenido, que te enojes y reacciones negativamente. Recuerda que por lo general quienes producen y reaccionan a ese tipo de contenidos son niños y adolescentes con falta de atención o adultos con mucho resentimiento y sumamente ignorantes,
o gente común y corriente confundida que cree que le está haciendo un bien a su país defendiéndolo de los otros dos tipos de usuarios de internet. Simplemente ignora ese contenido. Tu país, tu vida y tu tiempo valen mucho más que eso. Eso es todo. Si te gustó este video ya sabes qué hacer. Comenta, like, share y suscríbete. Quiero que estés bien y nos vemos en la próxima. Chao, chao. El hombre tiene muchísima razón en lo que dice, es afirmativo. También lo que pasa es que hay gente que consume esta clase de contenidos y esto genera morbo. Sí. Y entonces la gente lo consume como por eso. Y la gente, por decir algo, ve... Lo produce. Y lo produce. Porque hay gente que lo ve. Uh-huh. Me gustó mucho el llamado a la reflexión que nos hace. En la actualidad consumimos mucho contenido xenofóbico. Y eso no se da solo entre mexicanos y argentinos. Mira que hubo un tiempo de pronto acá en Colombia en el que se da mucho ese tipo de contenido hacia los venezolanos. Y creo que ese llamado a reflexión que nos hace es muy acertado. Yo creo que ya estamos muy grandes y los problemas en la actualidad son muy fuertes como para cargarlo una sola persona. Entonces es el llamado como a la unión, a dejar todo atrás, a aprender sobre todo que no porque yo no piense igual que tú, tenemos que enfrentarnos, ¿sí me entiende? Y enfrentarnos no de una manera correcta, con argumentos, con puntos de vista fuertes, argumentados, sino a insultarnos porque tú no piensas igual que yo. Eso no debería pasar. Y pasa actualmente mucho en las escuelas, en las redes sociales. Me acuerdo mucho que cuando estábamos en el tema electoral, yo de pronto hacía algún comentario por X político y me decían hasta de que me iba a morir. Sí, eso es muy Pero feo. Lo que me daba rabia no era que me insultaran porque uno a lo último no les hace caso. Lo que me da rabia es que no tenían argumentos. ¿Sí me entiendes? No tenían como decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo contigo por tal y tal cosa y argumentármelo, sino que recurrían como a insultos. Y yo creo que esto pasa mucho a nivel mundial y eso es lo que debemos cambiar. Debemos aprender de que no todos pensamos igual y cuando aprendamos eso yo creo que todo eso de la xenofobia, del bullying, todo eso va a ir cambiando. Entonces, queremos que las personas que nos siguen empecemos a hacer comentarios con fundamentos. Ajá, ¿sí? Exactamente. Hay personas, tenemos personas muy preparadas. Sí, la verdad me gusta muy mucho preparadas. Porque hay personas que nos cuentan cuando de pronto no están de acuerdo con algo, nos dicen, mire, esto es así y así, nos explican. Y son comentarios largos, es chévere. Porque uno los lee y uno se informa y a la misma vez uno dice, wow, ¿en serio pasó eso? Y uno le da ganas de investigar más, de saber más. Yo me quedo leyendo eso siempre. Me encanta cuando llegan esos comentarios así. Y son personas que argumentan, no, mira, según tal y tal parte, esto es así y así, y esto pasaba así y así. María Nieves. Y entonces uno... María Nieves es una de las personas que nos... Y ella, lo que me gusta mucho de ella es que ella dice, en minuto tal y tal que dijeron esto, es así, pero, o no es así, pero pasaba esto y esto y esto, y ustedes tienen que saber esto y esto. Y eso me gusta mucho de ella. Sí. Me parece muy chévere que se tome el tiempo para explicarnos y ayudarnos en este tipo de cosas. Y créanme que todo lo que ustedes nos dicen y leemos es un enriquecimiento a nuestro intelecto también. Eso nos ayuda mucho como personas y nos ayuda a seguir creciendo y le aporta mucho al canal. Sí. Son críticas, a veces nos dan críticas y es chévere ser criticado porque uno sabe de pronto en qué se equivocó y cómo puede mejorar. Creo que en ninguno de los videos que hacemos insultamos a alguien. No, nosotros no insultamos. Y mira, tratamos de decirlo con argumentos y con lo que creemos que puede reforzar de pronto nuestro punto de vista, pero somos como muy imparciales. ¿En qué sentido? En que nosotros no insultamos que, ay, no, los argentinos son tal o los mexicanos son tal. No. Nosotros simplemente reaccionamos al contenido, damos nuestro punto de vista, pero tratamos de serlo más. Y en ocasiones nos quedamos callados. Y hay otra cosa mejor todavía. Estoy tan contento con el canal, como ha venido creciendo, que la gente muchas veces dice, no, ese contenido no es bueno. Pero la gente no insulta, Lucy. Y eso es chévere. Somos una familia, ¿sí? Somos una familia con diferencia, con todo. Pero vamos bien.
y estamos muy contentos con la comunidad que se está creando en este canal. Sí. Felicitaciones. Felicitaciones para ustedes. Muy Y buena. muchas gracias por el apoyo. Dios los bendiga. Espero les haya gustado mucho este video. Por favor, apóyennos con suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo mucho este video. Vamos a estar muy pendientes a sus comentarios. Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Chao.